empezar a estudiar lo que es el Evangelio desde el punto de vista jurídico. Como vimos en el video anterior, para Dios existen dos grupos de personas, los judíos y los gentiles. Por tal motivo, la Biblia nos muestra dos perspectivas diferentes de cómo se presentó el Evangelio a estos grupos. Y como se menciona en el estudio anterior de lo que es el Evangelio, no es que haya dos evangelios diferentes, es el mismo, pero presentado de dos maneras diferentes. ¿Y por qué esto? Porque en el caso de los judíos, por todo su trasfondo religioso y ceremonial del Antiguo Testamento, tienen muy arraigados los elementos y conceptos como por ejemplo la expiación, el tabernáculo, el altar, la sangre, los holocaustos, la Pascua, etc. Son elementos que para un gentil no tienen relevancia, simplemente porque no lo entienden. Aunque el día de hoy la gente está un poco más familiarizada con alguno de estos términos gracias a la religión popular, aún así son cosas que no tienen impacto en su entendimiento y por lo mismo no produce un genuino arrepentimiento. Entonces, si hoy en día no tiene impacto hablarle a un gentil de holocausto, de sangre, expiación y todos estos términos que pertenecen a la ley judía, a las ceremonias judías, a todo el trasfondo judío, mucho menos lo iban a entender los gentiles de los tiempos de Jesús. Imagínense que alguien llega a decirle a un gentil en la época de Jesús que el Dios salvador del mundo, el Dios de Israel, es un cordero manso. O sea, para un gentil en su mente hubiera sido un absurdo porque eso implica debilidad. Y no sé cuántos de ustedes saben que un cordero es el animal más indefenso de todo el reino porque no tiene visión, no tiene olfato, no tiene colmillos, no tiene garras, no tiene velocidad, no tiene ninguna habilidad, ningún mecanismo de defensa. De hecho, es el único animal que necesita un pastor, porque son hasta medio brutas. Entonces, decirle a alguien que el Dios de Israel es un cordero, simplemente no lo hubiera entendido, y por el contrario, hubiera fortalecido su fe en sus dioses. Sí, como Zeus, el dios del trueno, ese sí es poderoso, porque además hay que recordar que era una sociedad que estaba gobernada por Roma, en donde predominaba la fuerza y la violencia, y todo lo que implicara debilidad era mal visto. Entonces, ¿pueden imaginarse para la mente de un gentil que el Dios de Israel es un cordero manso? No tiene sentido para ellos. Y algo semejante sucede hoy en día, cuando queremos evangelizar a las personas hablándoles de términos mesiánicos, como el hecho de que Cristo fue el profeta, el sacerdote y el rey enviado por Dios. En la mente de un gentil, al hablar de un profeta, lo asocian a alguien que adivina el futuro. Cuando se les habla de Cristo como el sacerdote, lo asocian a un sacerdote católico, y cuando se les habla de Cristo como rey, lo asocian al niño rey, ese que visten en febrero. Entonces, hablarle a los gentiles desde una perspectiva mesiánica no lo entienden y mucho menos va a producir en ellos arrepentimiento y una genuina conversión. Entonces, naturalmente, nos podemos preguntar, ¿cuál es el contexto con el cual se le debe de hablar a los gentiles? La Biblia muestra que a los gentiles se les habla desde un enfoque jurídico, desde una perspectiva jurídica, en la cual presenta a Dios como juez justo, al hombre como un delincuente culpable, merecedor de la justicia de Dios, y a Jesús no solo como el abogado defensor, sino aquel que recibió la justicia de Dios por las injusticias del hombre. En otras palabras, pagando la fianza. O sea, estamos hablando de términos jurídicos. Y el aspecto jurídico de la Biblia es importantísimo de entender, ya que la salvación misma del hombre es un asunto jurídico. ¿Por qué? Porque sin satisfacción de justicia no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Y por otro lado, podemos ver en el Salmo 89:14 como el Salmo 97:2 que dicen lo mismo: justicia y juicio son el cimiento de tu trono.
Entonces podemos deducir y vislumbrar que Dios es un Dios 3 veces santo, gobernando en un trono de justicia y juicio, y además, como dice el Salmo 45:6, que su cetro es un cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Además de todo esto, podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 8, el ministerio del Espíritu Santo, que es convencer a las personas inconversas de pecado, de justicia y de juicio. Y no vemos que el ministerio del Espíritu Santo sea convencer a las personas de que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas, sino de pecado, justicia y juicio. Vemos nuevamente términos jurídicos. De hecho, lo vamos a ver más adelante, que esta fue la manera tanto de Pedro como de Pablo de compartir el Evangelio a los gentiles. Entonces, si nosotros observamos bajo esta óptica y asociamos el Evangelio con todos los elementos que existen en una corte terrenal, podemos observar una similitud asombrosa, como a continuación lo vamos a ver. En una corte terrenal hay un juez. En la Biblia, Dios es el juez, como lo dice el Salmo 7:11, el Salmo 56, entre otros. Dios es juez justo. En una corte terrenal hay una víctima. ¿Y quién es la víctima en la Biblia? Dios mismo. De hecho, hay varios pasajes, como por ejemplo Génesis 39:9, cuando José es acosado por la esposa de Potifar para acostarse con ella, y José expresa: ¿cómo pecaría yo contra Dios? Lo mismo vemos en el Salmo 51:4, después de que David pecó con Betsabé: he pecado contra ti. Hay otros ejemplos en el Salmo 41:4, en Primera de Samuel 7:6, Primera de Crónicas 14:20, etc. Cuando pecamos, pecamos contra Dios. Entonces imagínense que Dios, además de ser el juez, es la víctima. Es como esta historia de un malandrín que asalta a un señor, lo golpea, le roba su teléfono, pero lo llegan a agarrar. Y cuando lo llevan a la corte, resulta que el juez es la misma persona que él había asaltado. Imagínense cómo le va a ir. Y este principio de que cuando pecamos, pecamos contra Dios, nos muestra de manera inferencial que Jesús es Dios. Si recordamos el pasaje de Lucas capítulo 5 versos del 17 en adelante, ahí estaba Jesús predicándole a mucha gente y de repente bajan a un paralítico por el techo y Jesús le dice: tus pecados son perdonados. Los fariseos de ahí se turbaron y comenzaron a murmurar que estaba hablando blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les respondió: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hecho de que Jesús haya levantado a este paralítico estaba dando a entender de que él podía perdonar pecados. Y alguien que perdona pecados es porque ha recibido las ofensas. Es como si yo le digo a una persona: yo te perdono por los pecados que tú le cometiste a otra persona, pues yo no tengo nada que ver. El que tiene que perdonar es la persona ofendida. Entonces, aquí estamos viendo de manera inferencial cómo es que Jesús es Dios, porque cada vez que pecamos, pecamos contra Dios. Y solo Dios, que ha recibido las ofensas, es el que puede perdonar. Volviendo al tema, en una corte terrenal hay un acusado. En la Biblia, el ser humano es el acusado. Dice la palabra en Romanos 1:30 que el hombre es aborrecedor de Dios. Y no nada más eso. En Romanos 5:10 dice que somos enemigos de Dios. Aunque la gente crea en él, la raza humana es enemiga de Dios y por otro lado aborrece a Dios. Y fíjense cómo en el mundo se dice: yo amo a Dios, pero no, tú aborreces a Dios. La gente dice: Dios me ama, pero no, tú estás bajo la ira de Dios, aunque creas en él. Pero si Dios es amor,
Él no puede odiar a nadie. Te equivocas. Precisamente porque Dios es amor, es que Dios puede aborrecer a alguien. Y un ejemplo de esto lo podemos ver, que si tú tienes, por ejemplo, una niña de 5 años y es tu hija y la amas con todo tu corazón y alguien quiere abusar de ella, ese mismo amor que tú tienes por ella se convierte en odio hacia la persona que quiere abusar de ella. Pues no quieras amor. Pues sí, pero precisamente si alguien quiere pasarse de listo con mi hija, entonces despierta una ira. Y es lo mismo con Dios. Aunque Dios es amor en su naturaleza, eso no descarta que esté airado contra el delincuente, contra el ser humano que todos los días viola su ley. Por eso, la humanidad entera se encuentra bajo una acusación grave. En una corte terrenal también hay un fiscal. En la Biblia, el predicador es el fiscal, porque tiene una posición de autoridad y es responsabilidad de cada uno de los predicadores señalar antes que nada el problema fundamental a las personas. Para evangelizar a alguien es necesario antes que nada hablar de pecado, justicia y juicio, hacerle ver que tiene un problema legal ante Dios. No es hacer payasadas o bufonadas o pasar el tiempo contando anécdotas personales. La labor de un pastor es mostrar el evangelio, hacerle ver a las personas su culpabilidad por haber violado la ley de Dios todos los días de su vida, tal como lo muestra Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 9, que dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aquí está refiriéndose Pablo a los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, tampoco es llegar a andar señalando a las personas, tú borracho, tú adúltero, tú degenerado, para nada. Hay que ser prudentes, hay que orar antes de compartir la palabra para que el Espíritu ponga las palabras correctas, que no sea de manera ofensiva, sino instructiva o constructiva. Y una manera en la cual podemos comenzar a entablar un diálogo con una persona es simplemente preguntándole qué opina acerca de la muerte. Porque las personas podrán decir que Dios no existe, podrán negar la Biblia, podrán negar a Jesucristo, podrán negar cualquier cosa, pero hay algo que nadie puede negar y esto es la muerte. Que todos los seres humanos algún día vamos a morir. Y a partir de aquí puedes iniciar una plática que naturalmente te va a llevar al punto de cuestionarse qué hay detrás de la muerte. Siguiente punto. En una corte terrenal hay una ley. En la Biblia, la palabra de Dios es la ley, como lo muestra Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es interesante pensar cómo es que Dios le dio la ley al antiguo Israel, pero es una ley que nadie puede cumplir hasta el día de hoy. No hay un solo ser humano en el planeta Tierra que pueda cumplir toda la ley. Entonces, ¿para qué no las dio? Pues para señalar el pecado y para hacernos ver la profunda necesidad que tenemos de él, porque esta ley refleja el carácter de Dios y nadie puede cumplirla. En una corte terrenal se citan los delitos. En la Biblia, los delitos son los pecados. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y así como en la corte terrenal se citan los delitos cometidos y además todos estos registrados en una acta, de la misma manera vemos en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 14, cómo es que todo ser humano tiene una acta de decretos en contra suya. Y que en esta acta de decretos están registrados todos y cada uno de los pecados cometidos desde que el hombre tiene uso de razón. Malos pensamientos, miles de mentiras, violencia, deshonestidad, desobediencia, peleas, murmuración, malicia, impaciencia, burlas, palabras sucias,
borracheras, incredulidad, robos, venganzas, avaricias, rebeldía, codicias, arrogancia, insultos, traición, terquedad, ira, rencor, blasfemias, idolatría, inmoralidad, promesas rotas, deudas no pagadas, adivinaciones, calumnias, injusticias, cobardía, truanerías, vicios, extorsión y cientos de pecados cometidos, evidenciados delante de este Dios y juez justo 3 veces santo, y además acompañado de millones de seres espirituales y ángeles. Daniel 12:2 dice que va a haber una resurrección de vergüenza una vez que se citen todos estos pecados y que merecen todo el peso de la ley divina. Y así como en una corte terrenal, después de haber citado los delitos y mostrar las pruebas y evidencias, siendo estas analizadas y corroboradas, se dictamina un veredicto. En la Biblia, ¿cuál es el veredicto para el hombre? Culpable. 1000 veces culpable. Santiago 2:10 nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La Nueva Traducción Viviente todavía es más tajante, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Y una vez que se determina la culpabilidad del acusado, seguramente éste escuchará algo como esto: a través de tus delitos has violado la ley eterna, has ofendido al juez justo eterno, mereces una condenación eterna. Y como no tienes cómo pagar la multa de valor eterno, viene la sentencia. ¿Cuál es la sentencia para el hombre delincuente culpable ante los ojos de Dios? Romanos 6:23 nos lo dice: la paga del pecado es muerte. Esta es la más horrorosa, terrorífica y terrible noticia que el ser humano debe escuchar y entender, porque la palabra muerte no significa cesar de existir, sino separación. Entonces, la muerte bíblica implica la separación eterna de Dios, tal como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, confinados por toda la eternidad en un lugar de horror, de terror, de dolor y de pavor. Ante esta terrible verdad y este panorama tan negro, nos falta analizar el último elemento de una corte de justicia, que es la parte defensora. Y es aquí donde entra la buena noticia, el evangelio, de que Jesús, el Hijo de Dios, no solamente es mi abogado defensor, sino que además es que Él es el que va a pagar la fianza. Porque para librarse de una condenación eterna, se requiere de un pago de valor eterno: la sangre del abogado defensor. Entonces, a través del sacrificio de Jesús, en lugar del delincuente que no podía pagar la multa, es que Dios pudo satisfacer su justicia, aplicar todo el peso de la ley sobre el abogado defensor y no sobre el delincuente. Pero este sacrificio no nada más se queda aquí, todavía hay algo más: que con el precio que pagó Jesús con su sangre, está pagando los derechos para adquirir el pasaporte para todo aquel que cree. Pero para adquirirlo y que éste tenga validez, Jesús dio 2 requisitos específicos para los gentiles en Marcos capítulo 1, versículo 15, que dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hay que notar que en el contexto Jesús le está hablando a una audiencia gentil, porque él se encontraba en una ciudad llamada Galilea, al norte de Israel, y Mateo 4:15 se refiere a esta como Galilea de los gentiles. Era una ciudad poblada de muchos gentiles.
Entonces, aquí Jesús muestra claramente los dos requisitos que los gentiles necesitan para adquirir el pasaporte, que son, número uno, arrepentimiento y número dos, creer en el Evangelio. Y sabemos que el arrepentimiento no es nada más cambiar de mentalidad. El arrepentimiento genuinamente bíblico consta de dos cosas también. Número uno, confesar los pecados. Y esto aplica tanto para gentiles como para judíos. En otras palabras, esto se hacía en el Antiguo Testamento, pero sigue vigente en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver a continuación. En el Antiguo Testamento lo podemos ver en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 21, en el día de la expiación, la fiesta más importante del pueblo de Israel. Dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. En Nehemías 9:2 vemos lo mismo. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Salmo 32:5. Mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nótese que en todos estos versículos habla en plural, habla de pecados. O sea, mencionar específicamente en concreto los pecados cometidos. Y esto lo podemos constatar en el libro de Daniel, en la famosa oración de Daniel en el capítulo 9, cómo él especifica en varios versículos los diferentes pecados que sus padres habían cometido. En el Nuevo Testamento podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 18, hablando de aquellos que habían presenciado una posesión demoníaca, y en el verso 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Aquí vemos también una confesión de pecados en plural. Y también podemos ver en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aquí no dice si confesamos que somos pecadores. Entonces, es muy importante hacerle ver al inconverso que el primer requisito, que es el arrepentimiento, consta de hacer una lista de todos los pecados cometidos de los que se tenga memoria y confesarlos a Dios en oración. A solo decir perdona mis pecados o confieso que soy un pecador es muy diferente. Eso no despierta su conciencia y la profunda necesidad de un Salvador. Y aunque es imposible recordar todos los pecados cometidos, Dios toma en cuenta la actitud. Y esto es una ley que se llama la parte por el todo, que veremos después en otro estudio. Y el segundo punto del arrepentimiento es confesar los pecados que estás practicando en el presente y abandonarlos. Eso es arrepentimiento. Sin embargo, no es suficiente solamente el puro arrepentimiento. Es necesario el segundo requisito, que es creer en el Evangelio, o sea, la obra de Jesús como nuestro abogado intercesor, con el cual recibió la justicia de Dios por nuestras injusticias, y apropiarse de esa justicia por fe. Confesar que uno es merecedor de la justicia de Dios y que esta justicia le fue imputada a Jesús, y él a su vez me transfirió su santidad y su justicia. Esto se conoce como propiciación, y a través de la propiciación él pudo darnos la libertad, como lo expresa Pablo en Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, todo este cuadro nos muestra el proceso de salvación desde el punto de vista jurídico. Inclusive Pablo escribe en Romanos 5, verso 18: así que,
por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí estamos viendo nuevamente un término jurídico. Y por otro lado, con todo este trasfondo, vemos que el Evangelio no es nada más la buena noticia de que Jesús perdonó nuestros pecados. De hecho, eso es un error, porque Jesús no murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Él murió en la cruz para cumplir la justicia de Dios y así perdonar nuestros pecados. O sea, el perdón de pecados es el resultado. Pero claro, esto solo aplica para todo aquel que abrace o se apropie de la justicia de Cristo. En resumen, hablando del Evangelio jurídico, Dios es un Dios justo. El ser humano es un delincuente delante de Dios por violar la ley de Dios todos los días de su vida. Jesucristo es nuestro abogado y al mismo tiempo aquel que pagó nuestra fianza. Y hasta podríamos decir, de hecho, que Él también es juez, porque también Él es Dios. Ya para cerrar este estudio, vamos a ver dos ejemplos de este modelo de predicación en el libro de Hechos. El primero lo vemos en Hechos capítulo 10, en donde Pedro llega a casa de Cornelio para predicarles del Evangelio. Si nosotros analizamos todo el discurso que Pedro dio a este grupo de personas, no aparece en ningún momento ningún término con trasfondo judío. No habla del cordero que quita el pecado, no habla de la sangre, no habla de la expiación, propiciación, no habla nada de eso. El contexto en el cual Pedro le habla a los romanos, en este caso Cornelio y su familia, lo vemos en el versículo 42, donde dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Estamos viendo aquí claramente cómo el texto muestra que Jesús es el juez de vivos y muertos. Y cuando Pedro habla de Jesucristo como juez, esto implica un futuro juicio donde está implícito todos los elementos de una corte terrenal, como lo acabamos de ver, y eso Cornelio y su familia sí lo entendía. Algo similar podemos ver también en el capítulo 17 de Hechos, cuando Pablo le predica a los griegos. Y en el versículo 30 y 31 vemos la culminación de su discurso, que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Aquí vemos nuevamente el contexto jurídico. Y otro pequeño pasaje que podemos ver cómo es que Pablo le predica a un gentil está en el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 25, cuando le predica a Félix, un gobernador romano. Y el único tema que Pablo le compartió a Félix fue pecado, justicia y juicio. En conclusión, la gran comisión que Jesucristo nos dejó a sus seguidores, expresado en Marcos 16:15 y Mateo 28:19, si juntamos estos dos versos, la comisión sería la siguiente: ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Entonces, en la primera parte, ir y predicar el Evangelio es a naciones gentiles, por lo cual hay que predicarles el Evangelio visto desde el punto de vista jurídico. Solamente el Evangelio. Y aquellos que responden, aquellos que abrazan la justicia de Cristo y se convierten en discípulos, entonces ahora viene el discipulado con todo el contenido mesiánico. Y ese es el siguiente tema que vamos a ver, el Evangelio visto desde el punto de vista mesiánico.